El 10 de mayo de 1996, una tormenta de nieve descendió sobre la zona de la muerte en la cima del monte Everest, atrapando a docenas de alpinistas en medio de un intento de llegar a la cima a una altitud de más de 8.000 metros o 26.200 pies dependían de un suministro limitado de oxígeno embotellado, y ahora, además, estaban exhaustos, congelados y perdidos. En una tormenta que redujo la visibilidad a cero, eliminó huellas y senderos y hacía casi imposible moverse. Al caer la noche, era muy evidente que no todos los que habían ascendido al techo del mundo ese día sobrevivirían a su regreso por la montaña. Había dos grandes grupos turísticos intentando llegar a la cima del monte Everest ese día, ambos partiendo del campamento final en la ruta sureste. Un grupo era de la compañía neozelandesa Adventure Consultants, liderado por el experimentado alpinista de 35 años Roberto Hall y compuesto por 3 guías, 8 clientes y 7 sherpas. El otro grupo grande era de la compañía estadounidense Mountain Madness, liderado por el montañista de 40 años Scott Fisher y compuesto por 3 guías, 8 clientes y 8 sherpas. Anatoly Bukriv, de 38 años, era un guía empleado por Mountain Madness. Nacido en la Unión Soviética, hablaba un inglés relativamente pobre y también tenía una marcada tendencia a la independencia. Había sido reprendido varias veces antes por no seguir órdenes o por no comunicarse con el resto de su equipo. A pesar de estos aparentes defectos, Anatoly era un escalador increíble y tenía mucho que ofrecer en cuanto a experiencia y conocimientos. El día del intento a la cima, Anatoly alcanzó la cumbre mucho antes que su grupo, y luego permaneció allí durante 1 hora y media, ayudando a sus clientes y a otros con la parte final de su travesía. Luego se dio la vuelta y comenzó el descenso al campamento nuevamente, con una ventaja significativa sobre el resto de su grupo. Anatoly hizo todo esto sin oxígeno suplementario, una hazaña increíble de resistencia y atletismo, teniendo en cuenta que en la cima del Everest solo hay 1/3 del oxígeno que encontrarías al nivel del mar. Al regresar al campamento a las 5 p.m. del 10 de mayo de 1996, necesitaba descansar urgentemente. Regresó a su tienda, se hidrató y durmió unas horas, lo que le permitió recuperarse del agotamiento de la escalada y de los efectos del mal de altura. Al despertar, la tormenta de nieve ya cubría la montaña y atrapaba a decenas de alpinistas en las laderas. Al darse cuenta de que necesitarían ayuda, Anatoly fue de tienda en tienda buscando reunir un grupo de rescate. Pero descubrió que todos los demás alpinistas presentes estaban tan exhaustos que no podían hacer nada útil, o sufrían graves efectos por el frío o la altitud. Hasta los sherpas de reserva, que permanecieron en el campamento por si había emergencia, estaban indispuestos. Habían sufrido intoxicación por monóxido de carbono después de un accidente con una estufa y estaban tan gravemente enfermos que vomitaban sangre. No podían ayudar en el esfuerzo de rescate. Anatoly se dio cuenta de que él era la persona más capaz que quedaba en el campamento. Así que a las 7:30 de la noche salió solo en medio de la ventisca aullante, esperando contra toda esperanza encontrar a algunos sobrevivientes en la tormenta. Pronto se hizo evidente que esto era muy poco probable. El clima estaba en su contra, apenas podía ver. No encontraba las cuerdas guía y luchaba por ascender, a pesar de que ahora usaba oxígeno suplementario. Tras 1 hora intentándolo, regresó al campamento más tarde, cuando un grupo de sobrevivientes medio congelados halló el camino de regreso cerca de las 11:30 de la noche. Con esta información pudieron avisarle a Anatoly sobre la ubicación de algunos de los alpinistas atrapados. Recién descansado y con oxígeno fresco, Anatoly salió de nuevo para un segundo intento de rescate. Esta vez, a pesar de enfrentar condiciones casi tan duras como antes, tuvo éxito. Vio la tenue luz de una linterna frontal en la oscuridad, se abrió paso hacia ella a través de la nieve y encontró a un grupo de sobrevivientes. En este grupo estaban los clientes de Adventure Consultants, Beck Weathers y Yasuko Namba. Yusuko Namba, una empresaria de 47 años, había llegado a la cima en la tarde del ascenso, pero después tuvo dificultades para bajar. Ella era la mujer de mayor edad en alcanzar la cima del Everest en ese momento, y también era de menor estatura que muchos de los otros escaladores. Esto la hacía más propensa a los efectos del frío mientras descendía y la tormenta de nieve la alcanzó, quedando varada junto con varios otros en el lado sur de la montaña.
Yasuko Namba al menos había llegado a la cima antes de quedar varada. Beck Weathers, por otro lado, no había llegado tan lejos. El patólogo de 49 años de Texas había logrado ascender hasta el último campamento en las laderas superiores del Everest sin mayores incidentes. Pero a esta altitud extremadamente alta, él había comenzado a sufrir. Hace algunos años se había sometido a una operación de ojos que debilitó sus córneas, y a medida que el grupo alcanzaba altitudes cada vez más altas, su visión se volvía cada vez más limitada. Para el día del intento a la cumbre, apenas podía ver, pero no quería rendirse cuando la meta de un viaje de meses estaba tan tentadoramente cerca. Beck completó la primera parte del ascenso manteniéndose cerca de quien iba delante y pisando donde él lo hacía. Sin embargo, cuando salió el sol, su visión empeoró aún más y se vio obligado a admitir que apenas podía ver. Roberto Hall, líder de la expedición, pensó en enviarlo de vuelta al campamento con un Sherpa, pero Beck pidió que le permitieran esperar y ver si su vista mejoraba una vez que el sol estuviera más alto en el cielo. Roberto aceptó y en vez de mandar a Beck al campamento, lo dejó en un punto intermedio del Everest para que lo recogieran. Cuando el grupo descendió, la vista de Beck no mejoró y él esperó donde lo habían dejado durante varias horas. Cuando llegó la tormenta de nieve, quedó atrapado en ese lugar, incapaz de ver tanto por sus ojos deteriorados como por la nieve que caía intensamente. Robert Hall moriría sin regresar a recoger a Beck Weathers. En cambio, Beck fue encontrado por otro guía de Adventure Consultants, Michael Groom, quien lo llevó un tramo hacia el campamento con una cuerda corta, antes de que ellos también quedaran atrapados junto con varios otros escaladores. Cuando el clima amainó cerca de la medianoche, algunos de este grupo se apresuraron hacia el campamento. Quedaron atrás Beck Weathers y Yasuko Namba, la clienta de Mountain Madness de 38 años, Charlotte Fox, la clienta de Mountain Madness de 41 años, Sandy Hill, y el cliente de Mountain Madness de 33 años, Tim Madsen. Todos ellos sufrían de frío, agotamiento y la altitud. De una u otra manera, la condición de Yasuko era particularmente grave. Ella tenía dificultades para seguir instrucciones, poniéndose repetidamente la mascarilla de oxígeno, a pesar de que ya no tenía oxígeno. Pronto, ella estaba apenas consciente con las manos fuera de sus mitones y congeladas. A los demás les parecía que tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Así estaban las cosas. Cuando Anatoly Bukrivi finalmente se topó con el grupo, Anatoly se dio cuenta de que, dadas las condiciones, tendría que llevar a cada uno de los sobrevivientes de regreso al campamento uno por uno. Primero llevó a Charlotte, prometiendo que regresaría por Beck, Yasuko, Sandy y Tim antes de poder volver. Beck, congelándose con frío, ciego y quizás confundido por la hipoxia, se levantó y anunció: «Oigan, ya lo tengo todo resuelto». Luego, sin más explicación, desapareció en la noche. Los que quedaron acurrucados sobre el hielo solo podían suponer que acababan de ver a un hombre caminar hacia su muerte, agonizando. Minutos después, Bukrivi regresó. Para ese momento estaba claro que Yasuko no tenía salvación y Beck se había perdido en la noche. Anatoly acompañó a Sandy al campamento, seguido por Tim lo mejor que podía. Los tres llegaron al campamento con vida, aunque apenas e increíblemente. Beck sobrevivió fuera del sendero y sin guía durante la tormenta de nieve. Pudo regresar solo al campamento al día siguiente. Llegó tambaleándose al campamento sin esperanza de salvarse. Sus extremidades y gran parte del rostro estaban negros por la congelación, y sus manos estaban tan gravemente afectadas que un cirujano después las describiría como las manos de un hombre muerto. No podía comer ni beber y apenas podía moverse. Sus compañeros de escalada esperaban completamente que muriera en cuestión de horas y lo hicieron lo más cómodo posible. Se sorprendieron cuando sobrevivió a la noche. Al día siguiente lo ayudaron a bajar la montaña paso a paso y con mucho dolor, hasta que estuvo lo suficientemente abajo para ser evacuado en helicóptero. Perdió muchos de sus dedos y su brazo derecho por la congelación, junto con la mayor parte de su nariz. Pero contra todo pronóstico, Beck Weathers sobrevivió. En muchos aspectos tuvo suerte de lograrlo. En total, 8 alpinistas murieron en las laderas del monte Everest durante la tormenta de nieve. Ellos fueron el guía de Adventure Consultants, Andrew Harris,
el cliente de Adventure Consultants, Doug Hansen, el líder del grupo Adventure Consultants, Robert Hall, la clienta de Adventure Consultants, Yusuko Namba, y el líder del grupo Mountain Madness, Scott Fisher, y 3 miembros de la policía fronteriza indotibetana que habían estado intentando llegar a la cima en una expedición separada por la ruta norte de la montaña. Tewang Smandler Naik de Orgemurup y Seiwang Palyo. Este grupo había llegado a la cima muy tarde en el día, cuando la tormenta de nieve ya había comenzado, y aunque fueron vistos en el descenso, los rescatistas no pudieron encontrarlos. Lo que se cree que es el cuerpo de Seiwang Palyo permanece en el lugar. En el sendero hacia la cima del Everest, ahora es un macabro punto de referencia, reconocible por sus distintivas botas verdes que los alpinistas pasan de camino a la cumbre. Tras el desastre, el guía de Mountain Madness, Anatoly Bowgriff, fue criticado por algunas de sus acciones previas a la tragedia. Algunos alpinistas expertos dijeron que debió haberse quedado con su grupo en todo momento y que debió haber usado oxígeno suplementario, aunque creyera que podía manejarse sin él. Sin embargo, hasta sus críticos lo reconocieron. Una vez que comenzó el desastre, actuó con un valor increíble y salvó varias vidas. Algo que quizá no habría podido hacer si no hubiera descansado cuando lo hizo. Las expediciones fueron criticadas por el mal liderazgo, decisiones equivocadas y por alentar a escaladores poco preparados a enfrentar una de las montañas más peligrosas del mundo. Fue notable que, a pesar de este desastre que representó una de las mayores pérdidas de vidas en la historia del Everest, la temporada de 1996 en su conjunto tuvo menos muertes que el promedio. Incluso en los mejores momentos, incluso sin un desastre masivo, la cima del Everest es un objetivo fascinante pero absolutamente mortal.